Hola amigos de Full Proyectos. Las bases de datos representan en nuestra tecnología informática aquella herramienta tan útil, tan potente para almacenar datos, hacer manipulación de ellos, cálculos matemáticos, análisis científicos de todo tipo. Las bases de datos representan para aquellos amantes de las ciencias exactas ese conocimiento tan importante y tan fundamental a aprender. Acá en este canal te vamos a dar un conjunto de programación orientada a objetos, esos algoritmos lógicos capaces de construir dentro de las capas de componentes que te puede dar un lenguaje de programación, aquella capa superior de manejo de las bases de datos de una manera versátil, de una manera potente. Ese es el objetivo de estos videos que vamos a construir, que los vamos a llamar gobierno de bases de datos, gobierno database. Perfecto, entonces sigamos adelante y te invito a continuar en estos videos tan interesantes que vamos a poder construir. Bien, para comenzar en nuestro estudio de las bases de datos, estudiamos una manera general lo que es un algoritmo. Un algoritmo es una cantidad de tareas organizadas en lógicas matemáticas que las podemos representar en diagramas de flujo. Estos diagramas de flujo nos definen claramente ese camino que se puede construir en ideas bien consolidadas de matemática. Entonces la computadora puede ser capaz de seguir ese algoritmo y de darnos una respuesta bastante útil para lo que vamos a desarrollar. La programación ha ido evolucionando, ha evolucionado desde una programación secuencial, que era el inicio de la computadora, que tenía un flujograma algorítmico tan parecido a este que era de una secuencia a la otra. Esta programación secuencial ha ido mejorando en lógicas para construirse lo que se llama la programación estructurada. Esta programación estructurada nos ha permitido encapsular código, encapsulación de código. Esta encapsulación de código nos ha dado grandes ventajas en el manejo ya de lógicas y de código más avanzado que podemos utilizar. Entonces, con esta programación estructurada, la ciencia de la informática empujada ya a conceptos más avanzados de manipulación de información en código de líneas lógicas, se construye la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es una ideología de emular la naturaleza de que lo que es ese objeto que está afuera de nosotros o la materia, que la emulamos en encapsulación de lógicas de código. Y esas encapsulaciones de lógicas de código nos permiten construir atributos y nos permiten construir métodos o capacidades de acción que pueda tener un objeto que ya llega a ser un objeto abstracto, lógico, de manipulación de información. Entonces, la programación orientada a objetos ha sido la gran revolución de la ciencia, de la ciencia informática.
nosotros los programadores buscamos esa programación orientada a objetos que nos permite dominar cualquier problema que se nos presente, de tal forma que nosotros vamos a utilizar esta programación orientada a objetos para darnos una construcción de gobierno de base de datos. Ese es el objetivo fundamental en la que estamos metidos en este bonito, en esta bonita, un bonito objetivo de construir videos acerca de gobernar bases de datos. Entonces, los objetivos de gobernar bases de gobernar bases de datos lo vamos a llamar gobierno database. El gobierno database va a tener estos objetivos fundamentales. El primero y fundamental, el desarrollar conexiones flexibles a bases de datos relacionales diversas, ¿no? Como podemos tener plataformas de bases de datos de diversidad de tecnologías o de empresas que las desarrollan, es necesario que nosotros podamos tener versatilidad y flexibilidad de manejar estas bases de datos. Entonces, nos desarrollamos ese principal objetivo, que lo podemos ver en estos diagramitas, donde vamos a poder construirnos versatilidad para gobernar bases de datos de diversidad de características, todas relacionales, ya todas en el concepto de programación relacional. Y de ahí el segundo objetivo, ya gobernando conexiones a bases de datos, vamos a incursionar a ejecutar acciones SQL dentro de objetos especializados, a dominar esta información tan importante que es los SQL. El código SQL en la programación relacional, en las plataformas de bases de datos relacionales, representan la principal herramienta de dominio fundamental de una base de datos. Las sentencias select, las sentencias update, sentencias de delete, en fin, cada una de ellas van dándonos la posibilidad de tener un dominio completo de una base de datos, ya sea en la búsqueda de información, ya sea en la modificación de resultados o en la eliminación de archivos o de registros. Entonces, construir una programación capaz de dominar SQL llega a ser el principal objetivo de los que vamos a continuar en Gobierno Database. Luego de dominar el código SQL en toda su magnitud posible, vamos a incursionar ya a dominar tablas de bases de datos. Podemos construir tablas dentro de una base de datos relacional y nuestro objetivo es construir ese objeto capaz de interactuar con una tabla de base de datos y poder dentro de ella meter nuevos registros, editar registros, eliminar registros ante todo, mostrar registros de una manera eficiente. Entonces, ese es el otro gran objetivo que vamos a construirnos un objeto capaz de dominar tablas de base de datos. Luego de tener entonces ya el dominio de código SQL, que es el corazón de las bases de datos, y el dominio de las tablas, que son los componentes en los cuales se almacenan y se manipula la información de las bases de datos, vamos a hacer ya el gobernar matricialmente la información de bases de datos. Matricialmente gobernar bases de datos nos permite tener grandes versatilidades de manejo de información que la podemos ya manipular en diversidad de cosas que podemos estar interesados en utilizar una base de datos, que podría ser una interfaz gráfica de usuario o un reporte de información, en fin, diversidad de actividades que podría ser ya dominado todo en esa lógica tan genial que tiene las matemáticas de lo que son las filas y columnas de una matriz, ¿no? Estas filas y columnas nos dan
esa gran versatilidad de manejo de datos que ya la vamos a poder dominar dentro de un objeto bien especializado al respecto. Bien, de ahí, entonces, ¿de qué vamos a qué camino queremos llegar? Yo soy desarrollador de programación en Java con Kotlin. Kotlin es una herramienta que me encanta mucho para programar. Entonces, el código que vamos a desarrollar va a ser dentro de JDBC con tecnología, con el lenguaje de programación Kotlin, con la Java Virtual Machine. Kotlin manipula, Java manipula la JDBC. JDBC son aquellos componentes de librerías dentro de Java que nos permiten hacer esas conexiones a cualquier base de datos, ¿no? Esa conexión directa hacia una base de datos nos lo permite construir esta JDBC, de tal forma que el código que vamos a construir va a ser dirigido a JDBC. Si tú eres programador en otro tipo de lenguaje, no te escapes, sigue esta lógica de programación que vamos a construir para que tú la puedas acomodar a tu bonito lenguaje que puedas estar manipulando. Podría ser Python, podría ser C#, podría ser C++, en fin. Tienes diversidad de lenguajes que tal vez alguno de ellos lo dominas. Entonces, la idea básica de Full Proyectos es construir los algoritmos que podemos poder utilizar nosotros en nuestro trabajo ya como profesionales. Entonces, dentro de JDBC, como Java es una programación multiplataforma, construye el dominio de bases de datos JDBC con los famosos drivers, los drivers de conexión a bases de datos. Estos drivers son archivos plugin de JDBC que nos permiten conectarnos directamente a un tipo específico de base de datos. Si queremos conectarnos a MySQL, debemos bajarnos del internet el driver JDBC de MySQL, de SQL Server, en fin. Entonces, aquí viene la necesidad de todos estos videos que vamos a construir, de hacer de que todo esto sea altamente versátil, de la conexión a estos drivers sea muy versátil y muy fácil de desarrollar. Entonces, al tener entonces el dominio de los drivers de JDBC, vamos a construir las conexiones específicas con JDBC. En el código de Java, con la Java Virtual Machine, con JDBC, es necesario crearnos un URL. Este URL va dirigido a conectarse con unas conexiones de tipo string, ya sea el driver, darle la información específica, ya sea del puerto de conexión a la base de datos, el nombre de la base de datos y lo más importante, darle la información de el usuario y el password, ¿no? Que es muy característico en las bases de datos relacionales de alta eficiencia. Entonces, con esta información ya nos damos, debemos volverlo de una forma automatizada. Esta información vamos a construirla de una forma automatizada en nuestra programación orientada a objetos, de tal forma que podamos escoger, ya sea decir, yo voy a conectarme a un SQL Server y automáticamente el código algorítmico que vamos a desarrollar nos va a permitir rápidamente hacer esa conexión. La idea básica y fundamental es construirnos nuestro Driver Manager Connection. Este Driver Manager ya llega a ser la conexión con JDBC a una base de datos. Entonces, ahí vamos a llegar en nuestro principal objetivo de conexión.
Luego de estar ya conectados, nos vamos entonces a construir nuestros objetos. Entonces, la primera parte de esa driver connection lo vamos a dominar en este DB connection. DB connection va a ser nuestro objeto de trabajo principal, donde vamos a armar toda esa lógica, esa clase fundamental de programación que nos va a construir la posibilidad de conectarnos a cualquier base de datos. Entonces, este DB conexión va a ser el corazón, va a ser la central de información de datos, que luego va a estar vinculado a un DB command que va a ser aquel segundo objetivo que hemos hablado antes de dominar consultas SQL. El DB command nos va a permitir hacer un select, nos va a permitir hacer un update, nos va a permitir hacer diversidad de actividades, todas las posibilidades de actividades de conexión, de consultas SQL. Vamos a poder construir un procedimiento almacenado dentro de una base de datos y DB command va a poder llamar a ese procedimiento almacenado, ya sea una función almacenada, ya sea una tabla de información, ya sea una actualización de datos, en fin, la posibilidad que nos permite los fantásticos procedimientos y funciones almacenadas que representan dentro de las bases de datos relacionales la gran potencialidad de manejo de información. Luego de tener ya ese dominio total de las consultas SQL, vamos a entrar entonces ya a construirnos un DB Table. DB Table, como la palabra lo dice, va a ser ese objeto especializado que nos va a conectarse, va a aperturar y dominar una tabla dentro de una base de datos. Manejar una tabla de base de datos. Este DB Table va a estar conectado por completo al DB Command. DB Command va a ser ese objeto especializado fundamental de dominar SQL. Con SQL vamos a dominar DB Table. De tal forma que ya vamos a poder construir a nuevos registros, editar registros, eliminar registros dentro de cualquier tabla de la base de datos que estamos trabajando. Luego, ya hemos completado entonces con estos dos objetos fundamentales todo lo necesario para dominar bases de datos. De ahí entonces entramos a ese objeto fundamental en los conceptos de que ya lo volvemos especializada nuestra información en lo que llamaríamos DB Matrix. DB Matrix, como la palabra matrix, como una matriz matemática, matrix en inglés es matriz matemática. Esta matriz matemática nos va a permitir organizar y manipular información ya encapsulada y específica de lo que queremos construir. Entonces, DB Matrix nos va a dominar arreglos de información siempre conectado con DB Command. DB Command nos va a dar toda esa manipulación de datos. Para conquistar todo este bonito diagrama de programación orientada a objetos, vamos a aplicar esa programación funcional. Vamos a entender lo que es la programación funcional, que llega a ser esa explosión genial de la programación orientada a objetos, que nos permite ya dominar objetos de una manera muy matemática y lógica. Entonces, ya está presentado el objetivo de todos estos videos tan interesantes y tan bonitos que queremos invitarte a seguir. Entonces, de ahora en adelante, los videos van a ser directamente a ver código y que lo puedas tener en cuenta para tu trabajo. Vamos adelante entonces con este bonito objetivo de hacer estos videos de gobernar bases de datos. Hasta el siguiente video, estimado amigo, y suscríbete a este bonito canal que está dirigido para hacer mucho contenido de full proyectos o de proyectos de todo tipo que nos sirven para trabajar.